Así es, Víctor Hugo. El gobierno nacional tiene una gran preocupación sobre el sistema de justicia, ¿no? Es así que el año pasado, el 2016, se ha llevado a cabo la Cumbre de Justicia, donde han salido 168 conclusiones. Estas 168 conclusiones han nacido del clamor del pueblo, del clamor de nuestros ciudadanos, de las instituciones públicas y privadas, las cuales han sido sistematizadas por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y hemos planteado 3 ejes de acción para la implementación de estas conclusiones, y uno de los grandes ejes, creemos nosotros, el fundamental, es el desarrollo normativo, es el desarrollo de estos 5 códigos que todavía faltan desarrollar. Ya se han desarrollado 5 códigos en el marco de este proceso revolucionario que lleva adelante nuestro presidente Evo Morales, y falta todavía concluir con 5 códigos. Es la base normativa. Creemos que el sistema de justicia tiene que ser abordado por todas las instancias que hacen al sistema de justicia, pero necesitamos en principio tener nuestra base normativa, ¿no? Sabemos que no es lo único, sabemos que esto se tiene que trabajar arduamente, pero necesitamos tener una base normativa que esté acorde a nuestra Constitución Política del Estado, que esté acorde a la nueva lógica, al nuevo paradigma de Estado que tenemos a partir de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Es así que se está haciendo una modificación o una reforma total del Código Civil, el Código Comercial, el Código Administrativo, la Ley General del Trabajo, el Código Laboral en su integral y el Código Administrativo, y también la Ley de Ejecución Penal, ¿no? El Código del Sistema Penal, que va a agrupar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, lo está trabajando la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este código ya está en tratamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros respetamos ese procedimiento, apoyamos. Sin embargo, vamos a ir un poquito más allá y estamos tomando el Código de Ejecución Penal como una de nuestras metas, ¿no? Creemos que en la historia de Bolivia han habido los códigos Santa Cruz, los primeros códigos en Sudamérica, han existido los códigos Banzer, y ahora en esta nueva etapa, en esta nueva revolución que estamos llevando adelante, se llevan adelante los códigos morales, a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales, que tiene una carga moral muy fuerte, ¿no? Creemos que tenemos que cambiar todos esos paradigmas que tenemos de la justicia y todo esto que tú mencionabas, y tenemos que romper con eso, ¿no? Entonces, por eso tienen esta carga moral que nuestro presidente nos ha dado. 5 códigos morales: Código Civil, Ejecución Penal, Procesal Administrativo, Comercio, Laboral. Hoy vamos a tocar, lo decíamos, el Código de Ejecución Penal tras esta introducción. En los próximos días vamos a estar tocando los otros códigos morales que en este momento generan inquietud, curiosidad en el pueblo boliviano, en el afán de ver otra justicia. Doctor Mostajo, usted es proyectista precisamente del Código de Ejecución Penal. Oye, este código es muy amplio, sin duda. Nos habla de cómo, pues, quienes cometen delitos tienen que pues, pagar las consecuencias, ¿no es cierto? Los derechos que les asisten a estos, el cómo se protege a nuestra sociedad teniéndolos a ellos en las cárceles. En un sistema penitenciario que está bastante cuestionado en el país, está en la conciencia de todos los bolivianos, y lo vemos casi a diario en las noticias: presos que salen de las cárceles para delinquir. Un sistema penitenciario sobre el que hay que trabajar bastante. Sí, como había mencionado la doctora Urquieta, lo que se vio por pertinente era dividir en 2 cuerpos, fundamentalmente la legislación penal, ¿no? El primer cuerpo, referido a lo que van a ser los tipos penales y el procedimiento, están encarnados en el Código del Sistema Penal, que está siendo elaborado por la Asamblea Legislativa. Esperemos que se abra un amplio debate sobre lo que va a ser el contenido, sobre sus instituciones, para luego obviamente establecer y luego una aplicación correcta sobre el contenido del código. Pero más que todo se vio por conveniente de que se cree un Código del Sistema Penal, Código de Ejecución Penal, que lo que haga es sustituir a nuestra Ley de Ejecución y Supervisión, que, como usted mismo lo dijo, creó hacinamiento. Hay un porcentaje realmente que excede lo que va a ser el contenido de las cárceles. El ejemplo más típico, yo siempre lo doy, es la cárcel justamente de San Pedro, donde no se va a encontrar ahí ningún tipo de ideal resocializador. Lo que busca la legislación penal es fundamentalmente prevenir el delito, ¿no? Entonces, al margen obviamente de las instituciones en debate del Código del Sistema Penal, es muy importante ver de que las personas a las cuales se les impone
imponga una pena, puedan reinsertarse a la sociedad. Y no solamente nos sirva para reinsertar a la sociedad lo que va a ser el código, sino también, como usted mencionaba al inicio de lo que va a ser el programa Hora 23, principalmente la prevención de lo que va a ser el delito, ¿no? El tercer enfoque principal, primero obviamente va a ser quitar el hacinamiento de las cárceles, el segundo la reinserción social, el tercero es la prevención del delito, de cómo justamente será el tratamiento de una persona interna a las cárceles, ¿no? Porque en realidad por la Constitución tenemos dos fines de lo que va a ser la pena, una prevención general. Yo impongo una pena para que no se cometa más delitos, yo impongo una pena para que esta persona no vuelva a cometer un delito, y eso no se está cumpliendo. Entonces, para modernizar lo que va a ser la legislación, complementar el código objeto de debate, entonces se crea un código de ejecución penal. Doctora Urquieta, bueno, está claro, hacinamiento, falta de algunas políticas de rehabilitación, de reintroducción de ese individuo para que cuando salga libre pueda insertarse nuevamente en la sociedad. A ver, ¿cómo trabajar en esto? Que es complejo. Yo leía que muchas cárceles latinoamericanas se tienen un problema bastante parecido, pero lo que en Bolivia está pasando evidentemente inquieta todavía más. El hacinamiento es inmenso, casi imposible en este momento de controlar. ¿Qué viene primero? Viene evidentemente el código, pero ¿qué viene luego? ¿Viene una reestructuración de las cárceles en cuanto a infraestructura primero? ¿O vienen los profesionales a trabajar en todo lo que manda el código moral? ¿El huevo o la gallina? A ver, ¿qué viene primero después de aprobarse este código moral? Bueno, en realidad es todo un proceso, ¿no? En este momento, como les decía, se está trabajando el Código del Sistema Penal. En la Asamblea Legislativa va a ser necesario que entre en vigencia este código que, bueno, como digo, no lo estamos trabajando directamente nosotros, pero tiene cosas muy novedosas, ¿no? Va a ser necesario que este código sea socializado, sea aprendido por los jueces, por los administradores de justicia, ¿no? Tenemos que cambiar la forma en la que se está administrando justicia, las medidas precautorias que seguramente el doctor puede explicar con más detalle, la detención preventiva de los presos y el hacinamiento que está habiendo. Todo esto tiene que ir cambiando, los procesos tienen que ser más cortos, los procesos tienen que ser más abreviados, los jueces se tienen que dedicar a la administración de justicia. Creemos que el tema de corrupción y el tema que se está viendo al interior del órgano judicial tiene que ser combatido, ¿no? En este momento se ha conformado una comisión de seguimiento e implementación a las conclusiones de la cumbre, una comisión que está a la cabeza del ministro de Justicia, donde está también conformada por los dos presidentes de la Asamblea Legislativa, la presidenta y el presidente del Senado, está el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Consejo de la Magistratura, el fiscal general, el ministro de Gobierno, el procurador general del Estado y representantes de la COB. Es una comisión que trabaja constantemente, que se reúnen por lo menos 2 veces al mes y se toman medidas interinstitucionales para que este proceso, esta reforma o esta revolución del sistema de justicia pueda ser efectiva, porque creemos que la tarea se la ha dejado por mucho tiempo solo al órgano judicial y hemos visto que no ha habido resultados. Entonces tiene que haber un trabajo interinstitucional. Todo el Estado tiene que trabajar, y no solamente el Estado desde las instituciones, tenemos que trabajar también desde los mismos ciudadanos y ciudadanas, cambiar el sistema, cambiar la forma de ver cómo llegar a la justicia. Tenemos muy institucionalizada la corrupción en nuestra forma de hacer justicia, de pedir justicia. Todas las personas creemos que tiene que haber la coima, que tiene que haber para poder avanzar, y tiene que cambiar todo ese sistema. Viene desde un sistema educativo, viene desde un sistema de cambio en los paradigmas de nuestros mismos administradores de justicia y por supuesto desde las leyes, ¿no? Las leyes, a veces decimos, no, en el papel aguanta todo, y es verdad, ¿no? En el papel podemos escribir muchas maravillas, pero necesitamos un acompañamiento institucional. Necesitamos que también los ciudadanos y sobre todo nuestros administradores de justicia tomen conciencia, ¿no? Usted decía muy bien, o sea, cómo la corrupción definitivamente se está comiendo la moral dentro de nuestra justicia actualmente, desde el abogado que patrocina a uno, no, que tiene que darme plata para el fiscal, porque si no le damos plata al fiscal esto no avanza. Y el juez, qué importante, el juez me pidió plata. Posiblemente esa plata no llegue a esos niveles, pero es un gran negocio en el que la gente vive del sufrimiento ajeno, abogados, fiscales, jueces, y eso está en proceso de cambio. Doctor Mostajo,
¿Cuáles son los cambios más importantes que están incluidos en este Código de Ejecución Penal? Bueno, el cambio fundamental es el enfoque, justamente. Parecía ser que toda la legislación penal estaba enfocada en lo que va a ser la actividad estatal. Vea el debate que ha habido la anterior semana. Más atribuciones al fiscal, más atribuciones al policía, sí. Yo creo que es un debate muy importante, pero ¿qué pasa con la víctima, no? Parecía ser que la víctima es la gran olvidada de lo que va a ser el derecho penal, justamente por los mismos problemas que me decía. Quien generalmente va a solicitar justicia, vemos eso a diario, quien solicita justicia es la víctima, ¿no? Entonces el enfoque debería ser de una reforma penal, obviamente no en el sorteo de las causas, crear colegios de jueces, sino debería ser obviamente aprovechar esta gran oportunidad y crear una reforma a favor de lo que va a ser la víctima. Lo que hace el Código de Ejecución Penal es complementar los 5 tipos de pena que tiene el Código del Sistema Penal, que ya los teníamos en 1972, y establecer penas que vayan hacia lo que va a ser la víctima, ¿no? De que ese tipo de transformación no solamente vaya a lo que va a ser la persona que está castigada con lo que va a ser una pena, desde inserción social, de la prevención del delito, como había dicho, sino fundamentalmente es recordar de que la víctima del delito es la que debería ser la principal actora dentro del proceso penal. Es muy importante no pensar tanto en lo que van a ser los delitos pequeños en la cárcel y pensar mucho en lo que va a ser la conversión de penas a favor de la víctima, ¿no? Yo creo que uno de los cambios fundamentales es ese tipo de enfoque. Yo le pongo en eso un ejemplo. A ver, un estafador. Sí. Un estafador que ha engañado a un montón de gente, sí, que se ha apropiado de los 10.000, 20.000 dólares que esa familia ahorró durante toda su vida para comprarse un terrenito. Sí. Y este hombre o mujer o una banda, qué sé yo, le roban, sí, le quitan todo eso. Entra a la cárcel hoy en día unos meses, quizá un par de años, sí, salen a disfrutar de todo lo que robaron, pero la víctima sigue siendo víctima y lo va a ser eternamente. En ese caso en particular, a ver, para ir con los ejemplos, sí, un estafador, ¿en qué medida se está preocupando ahora el Estado a través de este Código de Ejecución Penal en la víctima? ¿Logrará recuperar su platita? Eso es lo importante, ¿no? Para lo que va a ser una reforma. El actor principal tiene que ser justamente la víctima. El ejemplo es justamente lo que usted nos dio. Se declara culpable con un procedimiento abreviado, estuvo con detención preventiva 2 años, 3 años, ahí desaparece lo que va a ser la persona, y la víctima recupera alguna vez su dinero. No. En realidad, la sentencia en materia penal solo declara 2 cosas: absolución o la condena. Entonces, lo único que estamos haciendo es poner 2 posibilidades. O esta persona es absuelta o condenada y se le impone una pena, pero nunca separa lo que va a ser la víctima. Una ejecución de la pena debería ser transformable en lo que va a ser la reparación a la víctima. Por ejemplo, una de las bases sobre las cuales se sustenta el Código de Ejecución Penal va a ser justamente en la posibilidad de que se transforme lo que va a ser la pena en una posibilidad de que o realice algún tipo de trabajo en beneficio a la víctima o se repare el dinero a la víctima. Eso obviamente conmutable. ¿Qué es lo que pide una víctima de estafa? De que se le devuelva el dinero. Es simple, ¿no? La justicia va hacia lo que va a ser la reparación de la víctima. El concepto de pensar en estas cosas únicamente en cárcel es imposible. Le doy un ejemplo más. Cuando a alguien le hurtan un celular en la calle, ¿qué es lo que pide? Un largo proceso penal de 3 años, llegar a un juicio oral. Imposible, no hay ninguna sentencia por un hurto. Que comprarse 10 celulares iguales. Es imposible. A mí me ha pasado como abogado y le aseguro que ni siquiera yo, siendo abogado, podría sostener eso. En cambio, una reforma que vaya justamente a lo que va a ser la reparación. Devuélvame el celular, señor, vaya y vaya a la Plaza Murillo, pinte lo que va a ser los colegios en lo que va a ser las laderas, es algo más útil para la sociedad. Yo creo que la pena tiene que ir hacia la sociedad y a la víctima.